tardes. Bien. Un placer realmente tenerte acá en el programa Noticias Día por Día. Vos tenés 6 libros de poesía publicados, 4 tomas de historia, también tomos de teatro. Contanos bien cómo te relacionaste, ¿no?, con la literatura. ¿Cuál fue tu primer contacto? En realidad fue una necesidad vital. Empecé a escribir después del golpe de Estado de 1976. Fue una forma de canalizar de alguna manera tal vez la desesperación, la angustia, la desesperanza, el peligro de morir. ¿Vos estabas militando? En esa época yo tenía una actividad, sí, ya tenía cierta actividad, pero creo que más que nada fue eso, no fue una necesidad social de comunicarme, ese fue el inicio. Después uno elabora y va construyendo sobre lo que vive y bueno, se va transformando ese primer impulso, ¿no? ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Cuándo lo sacaste? La flor en el muro, 1979, justamente 1979. Contanos bien sobre ese libro. Ese librito resume una parte de lo que había escrito en ese momento, otra parte no era publicable, y es una cosa llamativa para mí porque la autocensura que ejerció mi cerebro incluso me obligó a trabajar la palabra de una manera distinta a lo normal. ¿Cómo es eso? Claro, es decir, buscando decir lo que quería decir mediante una metáfora que trataba de explicarlo sin ser precisa, ¿no? Sin decirlo claramente, así con... Claro, entonces al final salieron ahí unos poemas que a mí me gustan hoy día, no escribo ya de esa manera, ¿no? Pero que sí, que me gustan. Lo trabajé, me acuerdo en esa época, yo veía mucho a Bernardo Canal Feijó, que era un hombre ya mucho mayor que yo era un pibe, él era un señor muy mayor, y me ayudó a entender un poco lo que estaba haciendo, y él hizo la contratapa del libro para darme una especie de respaldo. Era presidente de la Academia Argentina de Letras en ese momento. Ha sido una figura de la literatura argentina, ¿no? Y de ese primer libro, vos me dijiste ahora no escribo así, bueno, contame la diferencia con tu manera de escribir hoy. Primero que tengo 60 y no 20, entonces hay 40 años de historia en el medio y de vivencias que un pibe de 20 apenas si empezaba a desarrollar y existir. Pero después, ahora por otra parte, no tengo ninguna limitación de tipo de cómo decirlo, ¿no? Entonces uno escribe con una libertad que en ese momento no se tenía, es decir, no había manera de decir. Es decir, ya tenía poemas para desaparecidas que acababan de desaparecer, entonces publicar eso en era un libro difícil. Era una complicación. ¿Y cómo definirías hoy tu escritura? Definirla, complejo definirlo. Trataría de esbozar una idea, es una escritura que busca las referencias emocionales, tal vez las imágenes que no es muy racional, digamos, es más vale emocional. Entonces uno busca imágenes que traten de poner darle forma literaria a una emoción que se ha vivido, que se ha percibido. Eso me lleva mucho a la naturaleza, a utilizar imágenes de la naturaleza,
la actividad social a veces de las personas, lo que le ocurre a las personas entre sí, los vínculos que existen y cómo se manejan unos con otros, ¿no? Es difícil definir. ¿Cómo manejas el tema de la emoción ante el texto escrito, ¿no? Cuando uno empieza a corregir y empezás como a ver, a veces esa emoción, si la trabajás tanto, ¿no llega a perderse? No, yo en ese sentido estoy peleado con los surrealistas, digamos, porque no es que estoy peleado, no comparto la idea de que la escritura automática es la que permite expresar más directamente lo que se percibe, porque en realidad finalmente es la elaboración del texto lo que ajusta lo que uno quiere expresar. La escritura automática emite una especie de ruido de fondo, pero después el texto hay que trabajarlo para realmente, es como una escultura. Uno puede decir, bueno, tiro sobre una mesa un pedazo de barro y le pego 4 puñetazos y ya está la escultura. Y si no, puedo trabajarla durante décadas hasta que realmente sale lo que estoy buscando. Y creo que se ajusta más a lo que percibo emocionalmente, aquello que está profundamente trabajado, que 4 puñetazos sobre un pedazo de barro. Háblanos de tus otros libros. Recién nos comentaste sobre el primero. Después tengo otro. Son todos libros que tienen la particularidad de que no parecen escritos por la misma persona, me parece a mí. Porque realmente he modificado mucho la conformación de la escritura. A Contramano salió en 1981, todavía bajo gobierno militar. Tiene mucho de la anterior, pero tiene mucho nuevo, porque ya era otro momento. La vida social impacta mucho sobre la poesía, en el sentido de que impactan sobre el poeta, entonces directamente modifica lo que uno va escribiendo inevitablemente. A Contramano es del 81. Después Paisajes contra la muerte es una cosa media rara porque es del 89. Ya había pasado mucho tiempo del fin de la dictadura, yo estaba en plena actividad militante también, legal en este caso. Resume un poco lo que no me había permitido publicar bajo gobierno militar, y lo publiqué ahí, pero después agarra el periodo de movilización social y que precedió al año 89, ¿no? de los primeros movilizaciones grandes, los saqueos del 89, el fin de esa época fue tremebundo, y entonces también está ahí metido, tiene más de épica social que los anteriores, más visible. Poco después poco después, cierto tiempo después, 90 y pico, 98 creo que salió, fue Los ojos del cazador, que ya fue más intimista, por ahí también un poco más distante de la época de mayor auge social, más cuidadoso en cuanto a la dinámica de las cosas. En 1998 ya se estaba gobernando Menem por segunda vez. El libro que trabajé después de ese segundo triunfo de Menem. Entonces uno ya dice, bueno, caramba, las cosas no eran tan fáciles, parece que hay que seguir remando, esto no era así de simple. Y entonces también busca un poco de intimidad y de sosiego, y dice, bueno, vamos a pensar un poco en el amor, vamos a pensar un poco en lo que nos pasa cotidianamente a nosotros también. Después fue un resumen que hice hace 13 años, un resumen, una especie de antología propia con algunos elementos nuevos que se llamó Viajes y Regresos,
que un poco es cuando uno empieza ya a estar, ¿no? Viajes, hace unos viajes bárbaros y después ya empieza a pegar la vuelta y dice que estuvo muy lindo, vamos a descansar un rato, a pensar qué hacemos mañana. Tiene un poco de reflexión en ese sentido, ¿no? Bueno, después está y contanos sobre, lo acabas de presentar. Marinero del Desierto se acaba de presentar, sí. Contanos bien. Bueno, son 13 años sin publicar. Yo tengo me estoy excediendo un poco. Yo tenía un ritmo de un libro cada 10 años, cada 9 años. No soy de publicar mucho, aunque escribo. ¿Y por qué no sos de publicar mucho? Porque quiero publicar, quiero estar conforme de lo que publico y nunca estoy del todo conforme de lo que hago. Entonces siempre estoy diciendo, voy a esperar un poco más y al final termino pasando 10 años esperando un poco más y finalmente publico. Pero bueno, Marinero del Desierto es un libro de balance de 60 años prácticamente. Es un libro de balance, es un libro de evaluación de la vida en este momento, es un libro esperanzado y al mismo tiempo escéptico, tiene un poco de cada cosa. Un inventario. Es una especie de, tal vez un inventario crítico, ¿no? De lo hecho, de lo no hecho y con expectativas en lo por hacer, que es mucho todavía, ¿no? Contanos quiénes estuvieron en la presentación. En la presentación hicimos una cosa que fue reencontrarnos con unos viejos conocidos con los que habíamos hecho actividades durante la dictadura, el final de la dictadura. Habíamos hecho actividades culturales en unas revistas subterráneas de la época, como se llamaban, que eran reductos donde se juntaba gente muy desparramada, dispersa, y nos encontrábamos ahí a lamer las heridas y a ver si al mismo tiempo podíamos trabajar de alguna manera para mantener la llama. Era como soplar la brasa para que no se apague el fueguito. Eran unos muchachos de la revista Riachuelo. Bueno, después Roberto Goisman, que es el editor, en realidad es posterior, porque con él, si bien militó en esa época, tuvo actividad política y sindical, yo lo conocí recién cuando hizo la revista Patagonia Poesía. Ahí con Patagonia Poesía trabajamos un tiempo en la década del 90 con él. Ahí nos juntamos, nos conocimos, pero con el equipo que hicimos la presentación, que fue un poco performática, habíamos hecho la revista Riachuelo, una varice que recorre la ciudad, el Riachuelo. Y hacíamos ese tipo de cosas en bibliotecas que tenían tapadas con cortinas los libros, porque era el acuerdo con la policía del barrio para que dejara seguir funcionando la actividad de la biblioteca. El acuerdo con el comisario era: muchachos, ustedes tapen los libros, no pongan ningún cartel en la puerta y entran y salen, no hay problema. Cuánta historia, ¿no? Así que ahí se hacían chifladuras. ¿Nos podés leer 2 poemas del nuevo libro? Bueno, sí. A ver. Me he tomado medio siglo. Este es un poco lo que estoy planteando, ¿no? Esfumándose, los afectos traspasan fronteras sobre paisajes eternos, gamas de verdes en los árboles de un bosque sin aristas, aromas que confirman sabores del paladar y el tacto que no logra verdad entre 2 rosas perfectas. El caracol que en la noche se desliza sobre una hoja o el lejano ladrido de un perro en la inmensidad de la pampa. Indefinida niebla que impide los contornos de la noche, inacibles como el entramado lienzo donde culminan relinchos de caballos saltando de la tela al cuerpo bajo las alas de la muerte. Nada más impreciso y eterno que el amor, la pasión y la memoria. Cuando sus labios llegan cargados de transparencias, exhalaciones de gestos nuevos y ajenos cristales en la mirada, hormigueros de fragores y humedades dibujan cometas en mis ojos.
estoy diciendo que me he durado medio siglo para encontrar mis temores y mis debilidades insignificantes ante los alaridos despellejados del viento escuchados desde aquellas noches en que busqué acariciar los párpados de la muerte para aceptar de ella su familiaridad. Uy, qué buen poema. ¿Y tenés otro? Uno más, como un río de hielo, también parte de esta historia de los Golances. Como un río de hielo que se desliza imperceptiblemente, así los años se han presentado en nuestras vidas. Hoy nos encontramos en esa edad impensada, ajena a la juventud y lejana de la definitiva. Estamos más sabios, pero más tristes, más seguros, pero más débiles. Estamos comenzando a transitar con más cuidado, pero con más certezas, y a comprender que la plenitud ya no está en la agilidad, sino en la densidad de los recuerdos y la intensidad de luz que brilla en los afectos. Nuestros ojos están cansados de ver, pero nuestra mirada es filosa. Llega allí donde antes solo había brumas o nada. El amor se nos revela finalmente como una nueva alquimia, con menos impulso que indulgencia y la serenidad de saber que solo encontraremos la dimensión de nuestra satisfacción en las satisfacciones ajenas. Amamos a quienes no se privan de su libertad. Al cruzarnos, nos reconocemos con una sonrisa en la mirada y el compartido secreto de hablar un antiguo idioma tan musical como un colorido tejido de fibras vegetales. Somos habitantes de una cultura olvidada que anhelamos y a la que fuimos recuperando imperceptiblemente como un río de hielo que finalmente alcanza el mar y allí se lanza. Acabamos de escuchar los poemas de Marinero del Desierto. ¿Cómo los oyentes pueden comunicarse con vos? ¿Tenés página web, Facebook? Hay un Facebook, Marcos Britos. Si no, un mail, britosmarcos@gmail.com. Bueno, así que los que se quieran comunicar con él pueden escribirle o buscarlo en Facebook. ¿Cómo relacionás tu militancia con la poesía? Contanos bien acerca de la militancia. Es un tema que establece un vínculo directo, íntimo, carnal. Porque por un lado lo hablamos el día de la presentación que estuvo Jorge. La vida militante es una vida que impone condiciones a veces duras, sobre todo cuando se milita en organizaciones disciplinadas. Duras en el sentido de abandonar apetencias personales, abandonar objetivos personales. No es la militancia, no estamos hablando de la militancia de esta época donde la mayoría de las organizaciones, en general las legales y no de izquierda, militan con bastante clientelismo político, ¿no? A cambio de se milita. Uno está acostumbrado a militar por convicción y a cambio de absolutamente nada, al revés, entregando cosas, pagando para militar, poniendo para militar. Qué sé yo. En mi caso particular, tengo 30 y pico de años trabajando en la Universidad del Rectorado, tengo la categoría más baja del escalafón. Es decir, nunca aspiré a una cosa distinta, al revés, con convicción, seguro de lo que hacía, nunca pedí una categoría más, nunca concursé por una categoría más, fui delegado general. Milité muchos años sindicalmente y para mí es un orgullo, y hay gente que opina que soy un estúpido, mucha gente que opina que soy un estúpido por eso, entre ellos muchos delegados y tipos que tienen mucho por ser delegados y que han conseguido muchas cosas por eso, y en comparación con la poesía es un poco eso. Uno la hace por placer, por gusto, por necesidad individual y al mismo tiempo para comunicarse y establecer un vínculo afectivo. Y el vínculo afectivo no tiene precio, no hay un valor del vínculo afectivo, es un vínculo que existe y que su valor es la existencia misma, de que esté. ¿Vos podrías vivir sin militar y podrías vivir sin escribir?
Sin militar, sí, creo que sí, he vivido sin militar en el sentido estricto del término, de ser parte de una organización a la cual rendirle cuentas de sus actos, etcétera, etcétera. He vivido varios años, últimamente, mis últimos años, sí, ha sido desde el 2004, ha sido así. Pero es otra forma de militancia de última, porque estar presente en un programa como este, diciendo lo que uno dice, no renegar de su conciencia, no abdicar de sus convicciones, no cambiar por unos manguitos o por algún puestito lo que uno debe decir, es una forma también de sentar un precedente, de dejar un pequeño ejemplo, entre comillas, de cómo se pueden hacer las cosas también. Y la poesía no, la poesía, sin la poesía, eso es material, es concreto, hay que escribir. Si no escribo, reviento. Bueno, eso está buenísimo. ¿Tenés algún proyecto en vista, sí, para... ¿Publicación? ¿De publicación? No, porque no solamente publicas poesía, sino también vos te referís a otro tipo de libro. Bueno, en la historia sigo trabajando el tema del Teatro Escuela Fray Mocho, que me apasiona mucho, y entonces, se publicó un libro muy extenso, una investigación muy larga, que lo publicó el centro en la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial de Teatro Independiente. Ahí está Lito Cruz, que me dio una mano en ese sentido, en el sentido de que él es un tipo que le interesa mucho el teatro Fray Mocho, porque le llevaba la sopa a los actores cuando era pibe. Entonces quedó muy pegado a esa percepción del teatro. Y mis viejos eran parte del elenco y del equipo que lo fundó. Entonces sigo trabajando con ese tema, pues vendrá la segunda edición, la traducción, etcétera. Veremos.